Ahora de nuevo, estamos la otra vez viendo la escatología de Juan. Y en esa escatología estamos viendo de una manera particular el libro del Apocalipsis. Y hablando de la venida de Jesús como el vencimiento cosmológico, o sea, global de todo. Y esa es la razón de nuestra esperanza, porque el que viene, el que regresa, es el que nos ama y ama tanto que se entregó hasta la muerte por nosotros. Como hemos estado viendo, cuando hablamos de la escatología en la Biblia, realmente en el Antiguo Testamento no hay una reflexión explícita sobre el escato. En ese sentido, se podría argumentar que carece de una escatología, solo que cuando vimos, ojalá se acuerdan, esa línea del tiempo, la historia de la salvación, en eso vemos la perspectiva escatológica de Israel. Porque la experiencia religiosa de Israel, radicada en los hechos de su historia como pueblo escogido, debe desembocar en el reino universal de Yahvé. Israel es en cierta forma la portavoz del mensaje de Yahvé para todos los pueblos. El enfoque de Israel, pero no es en el futuro. O sea, en un sentido se puede decir que sí, porque se espera el Mesías, ¿verdad? Pero realmente es viendo su actualidad. Y a través de la reflexión sobre su actualidad, que Israel comienza a entender qué significaría la llegada del Mesías. Porque el Mesías viene cumpliendo la alianza, viene cumpliendo las promesas de Dios, y esas promesas, a través de los acontecimientos en esa línea de la historia de la salvación, a través de esos acontecimientos, Israel ha venido catequizándose, aprendiendo qué significa ser pueblo de Dios. Y muchas veces, como hemos visto, falla en ese camino. Muchas veces Israel no es, digamos, el modelo perfecto de la fidelidad. Por eso que leemos tanto en los profetas, por ejemplo, con Oseas, cuando dice que el pueblo se ha hecho prostituta. En el Nuevo Testamento vemos que el futuro ha sido actualizado ya en la persona de Cristo. El día de Yahvé pasa a ser el día del Señor. Y la anticipación del futuro ha acontecido ya en la muerte y resurrección de Jesús. Porque en la muerte y resurrección de Jesús ya estamos presenciando la vida más allá de la muerte. Es más, no es cierto pensar que la muerte es el final, y Jesús nos da un saborear previo de eso, viéndolo a Él resucitado. Hablando de la parucía, otra palabra griega, es el regreso del Señor.
Pero esa palabra no significa solamente llegada, sino también presencia. Al mismo tiempo, llegada y presencia. Es una idea ligada fuertemente a la idea veterotestamentaria del día del Señor. Y es un concepto que encontramos un poco por toda la Biblia, porque significa el establecimiento definitivo del reinado de Dios. Todas las veces que la alianza viene reconfirmada con la promesa de que algún día se va a reconfirmar definitivamente. Y eso es lo que vivimos y vemos en el mensaje de Jesús. Porque en Jesús vemos la culminación de la alianza. Cada momento de la alianza, cada momento en que vemos la alianza renovada, rearticulada, vemos que nos apunta hacia el Mesías. Y el Mesías, cuando viene, es ya el colmo de la expresión del amor de Dios hacia su pueblo, como vemos revelado en Jesús. Hay que tener un poco de cuidado, pero cuando hablamos del regreso de Jesús, regreso de Cristo, hay un peligro de caer en el error de creer que en el tiempo actual Cristo no está presente. Y Cristo, como leemos en el Nuevo Testamento, es con nosotros siempre. No estamos diciendo que este tiempo que estamos viviendo es tiempo sin Cristo, tiempo de menor importancia, porque realmente se trata de un solo camino que se cumple, que llega a su máxima expresión en el regreso de Jesús. Tampoco, cuando hablamos de parucía, estamos hablando de una repetición de la primera venida de Cristo. Este no es lo que parucía significa. Jesús nació una vez para siempre, como dice San Pablo. Su regreso es otro momento, pero siempre en esa misma historia de amor, la historia de la salvación, la historia salutis. Cuando decimos parucía, nos estamos refiriendo a la venida definitiva del Señor. Este es el aumento, el desbordamiento de la presencia del Señor que ya está presente en nuestro mundo. Ya, pero todavía no. Y antes hablamos del reino, como lo describe Jesús. Dice que el reino está entre ustedes, pero el reino ha de venir. Que nosotros vemos, como dice San Pablo, obscuramente. Pero llegará el día cuando alcanzaremos a ver claramente. Cristo vino en la humildad en la persona de Jesús. Hoy viene escondido en el hermano, especialmente en aquel que sufre. En la parucía vendrá en su gloria, transformando al mundo. No son tres Cristos, no son tres dioses, es el mismo Dios. Pero igual que la relación con Dios que vemos con Abraham, no es igual como la que tenía David, no es igual que tenemos nosotros que conocemos a Jesús.
El mismo Dios viene según el aspecto que nosotros podemos recibir. Pero en esos tres momentos, Jesús viene. Cristo viene en la persona de Jesús en su vida terrenal. Entre nosotros, yo tenía sed y me dieron de beber, tenía hambre y me dieron de comer, estuve desnudo, me vistieron, enfermo y en la cárcel me vinieron a ver. Y en cuanto lo hacen al más pequeño de estos mis hermanos, lo hacen a mí. Nuestra relación con Jesús es el fundamento de nuestra relación con los demás. Estamos en la escuela de amor. Aprendemos a amar entre nosotros para que podamos recibir el amor de Cristo que vendrá en su gloria. La parucía es la venida de Cristo que transformará el mundo definitivamente. ¿Por qué definitivamente? Porque Dios será todo en todo. En la parucía ya no caminamos hacia el reino. Ya estamos en el reino. La imperfección de nuestra participación en el reino cambia con la venida de Cristo en su gloria. El Hijo del Hombre que viene para establecer el reino definitivo de Dios. Los primeros cristianos esperaban una parucía más o menos inmediata, después de la resurrección y ascensión de Cristo. Y eso vimos cuando hablábamos de la primera carta de Pedro. Solo cuando comenzaban a vivir la realidad de que generaciones iban muriéndose sin que hubiera venido el Señor, tuvieron que entrar en otro tipo de reflexión. ¿Significa eso que estaban equivocados? Pues sí y no. Sí, en el sentido de que Jesús no regresó tan pronto como pensaba, pero no en otro sentido muy importante, porque desde los primeros tiempos, esa perspectiva escatológica, esa comprensión de que el reino viene a encontrarnos, es clave para entender lo que es ser cristiano, lo que es ser discípulo del Maestro. Esa reflexión lleva a esa comunidad de creyentes realmente a dividir la historia en tres partes. La parte de la promesa, esa parte esperando el Mesías. La parte de la llamada, o sea, el tiempo intermedio, que se puede decir el tiempo de la iglesia, y la parte del cumplimiento, la parucía. Así que ese no lo dice explícitamente en el Nuevo Testamento, pero se ve un poco resumiendo lo que dice en el Nuevo Testamento, que podemos identificar esos tres momentos. O sea, la promesa, ese ya hemos visto bastante, creo. El tiempo de la iglesia, ese tiempo intermedio entre la promesa y la parucía, pero es el tiempo en que la comunidad desarrolla. Es el momento en que esa comunidad toma muy en serio el mandato del Señor y de proclamar el Evangelio a todas partes. Caminar tras el Señor con el don y el guía del Espíritu Santo, que asegura pues que no perdamos el camino, esperando la parucía que será el cumplimiento. Ese voy a dejar. Sé que este video será un poco más corto, espero que no se sienten muy decepcionados, porque la próxima vez vamos a comenzar a hablar de la resurrección de los muertos.